Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Lodri Loon. En este video te voy a mostrar cómo preparo desde cero mi cuaderno de lettering. El concepto detrás de este cuaderno me surgió de la necesidad de querer tener todos los tipos de hojas que yo utilizo para hacer lettering en un mismo cuaderno en lugar de andar llevando a todos lados 4 tipos de blocks distintos. Al momento de armar un cuaderno de discos, a mí me gusta comenzar siempre por las tapas. Como pueden ver, estas ya están perforadas con la perforación de honguito, ya están plastificadas. Y para empezar a armarlo, lo que vamos a hacer es poner estos discos, que son especiales para los cuadernos de discos, en cada uno de estos agujeritos, pasando por las dos tapas al mismo tiempo. Les decía que me gusta comenzar con las tapas porque al estar plastificadas son más rígidas y nos da un mejor soporte al momento de tener que poner las hojas. La primera hoja que voy a estar colocando en el cuaderno es esta, que es la portada o carátula del cuaderno de lettering, que indica qué tipo de hojas trae dentro, que tiene las Canson Marker, Graduate Mixed Media, Bristol y Graduate de dibujo negro. Esto lo vamos a mover a un costado para que se pueda ver bien cómo pongo la hoja. Y para poner la hoja es muy sencillo, simplemente tenemos que apretar con los dedos entre los discos y de esa forma ya ingresa la hoja al cuaderno. ¿Y de a cuántas hojas se puede poner por vez? Eso va a depender del espesor, del gramaje que tenga la hoja. La carátula, como es individual, la puse suelta, pero ahora las demás hojas vamos a ir poniéndolas de más cantidad. Estas que son las primeras que van, que son las de Canson Marker, como son muy finitas, son de 70 gramos, vamos a poder poner las 10 hojas juntas. Este papel de Canson Marker, al ser tan liso, es ideal para usar rotuladores punta pincel y que no se les dañe la punta, pero como el papel es finito, yo lo utilizo principalmente para practicar trazos o palabras. Estas que siguen, que son las Graduate Mixed Media, como son de 200 gramos, un poco más gruesas, las vamos a ir poniendo de a 2 o 3 hojas por vez. Aquí, como pueden ver, la hoja esta es más texturada, no es lisa como las Marker o las Bristol, y esta la utilizo principalmente para hacer trabajos que requieran blending, por ejemplo, ya sea con lápices acuarelables o con rotuladores que también sean acuarelables, ya que para algunas técnicas de blending necesitamos utilizar agua, y esta hoja de Mixed Media, como es más gruesita y tiene más textura, puede absorber esa agua que necesitamos utilizar. La Mixed Media no es ni tan texturada y gruesa como una de acuarela, ni tan lisa como una Bristol o Marker, es un intermedio perfecto. Las siguientes hojas que vamos a agregar al cuaderno son las Canson Bristol. Estas son de 180 gramos y lo que las caracteriza es que son extra blancas y de textura súper fina. Estas hojas son ideales para utilizar con rotuladores a base de agua o a base de alcohol incluso, y como son más gruesitas que las Marker, estas son las que utilizo principalmente para cualquier trabajo de lettering que quiera hacer. Las últimas hojas que vamos a estar agregando al cuaderno son estas Graduate de dibujo negro, son de 120 gramos, más finitas, y por eso estas podemos agregarlas de a 5 hojas por vez. Hay un montón de medios con los que se pueden hacer lettering en papel negro, por ejemplo, marcadores de acrílico como los de Posca, acuarelas metalizadas, rotuladores de gel en colores blanco o neón que van a resaltar bien sobre este color, o también lápices de colores y pasteles. Como les decía en un comienzo, armar este tipo de cuaderno me permite tener todos los tipos de hoja que utilizo para hacer lettering en un mismo lugar, en un tamaño cómodo y portable. Y al tratarse de un cuaderno de discos, siempre que necesite agregar más hojas o si en un futuro quisiera utilizar otro tipo de hojas para hacer lettering, siempre voy a poder recortarlas y hacerle las perforaciones para poder agregarlas a este cuaderno. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en el armado de mi cuaderno y como siempre, si les gustó el video recuerden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.